3.300 años. Ese es el tiempo que el rostro más reconocido del mundo antiguo llevaría engañándonos. No un descuido arqueológico, no un error honesto sepultado por el tiempo, un engaño deliberado y calculado, oculto bajo unos 10 kilos de oro macizo, y potencialmente no revelado del todo hasta que un equipo de físicos combinó tecnología de imagen cuántica con uno de los sistemas analíticos de inteligencia artificial más avanzados jamás desplegados sobre un artefacto antiguo. Lo que, según se informa, encontraron fue un nombre que había sido golpeado hasta los átomos, martillado hasta el olvido y retallado con tal precisión que ninguna tecnología anterior pudo detectar el original. Un nombre que no pertenece al rey niño cuyo rostro el mundo lleva un siglo contemplando. Pertenece a una reina que desapareció de la historia sin dejar rastro. Y esto es lo que hay que entender antes de seguir adelante. Los hallazgos que se van a describir siguen siendo evaluados, debatidos y resistidos por personas cuyas carreras se construyeron sobre la narrativa establecida. Los datos, si se sostienen bajo verificación continuada, no añadirían meramente una nota al pie a la egiptología. Reescribirían uno de sus capítulos más famosos desde la primera línea. 4 de noviembre de 1922. El Valle de los Reyes, el equipo del arqueólogo británico Howard Carter, atraviesa un muro sellado que no ha sido tocado en más de 3.000 años. Carter se acerca a una pequeña abertura, sostiene una vela ante la oscuridad y mira a través. Su colega Lord Carnarvon le pregunta si puede ver algo. La respuesta de Carter se convirtió en una de las frases más citadas de la historia de la ciencia. Sí, dijo. Cosas maravillosas. Lo que aquella luz de vela iluminó fue un tesoro funerario de una escala extraordinaria. Carros dorados, estatuas de madera pintadas congeladas en posiciones ceremoniales, tronos enjollados, vasijas de alabastro. El equipo de Carter pasó 10 años catalogando más de 5.000 objetos de la tumba, pero enterrado en lo profundo de 3 ataúdes anidados, el más interior de oro macizo de 22 quilates y con un peso aproximado de 110 kilos por sí solo, yacía el objeto que definiría cómo el mundo moderno entendió el antiguo Egipto, la máscara funeraria de oro. La máscara fue revelada al mundo el 11 de febrero de 1925, cuando el equipo de Carter completó el cuidadoso desenvolvimiento de la momia real. Con 54 centímetros de alto y casi 40 de ancho, incrustada con lapislázuli, turquesa, cornalina, cuarzo y ojos de obsidiana que parecían mantener el foco desde cualquier ángulo de la sala, se entendió de inmediato que no tenía equivalente en el registro arqueológico. Los antiguos egipcios creían que el oro era literalmente la carne de los dioses, imperecedera y divina. Esta máscara no era decorativa, era ingeniería sagrada, diseñada para permitir que el alma viajera del faraón reconociera su propio cuerpo y regresara a él en el más allá. Sin ella, los egipcios creían que el espíritu vagaría por el inframundo sin ancla, perdido por la eternidad. En el exterior trasero de la máscara, los artesanos habían tallado las líneas iniciales del capítulo 150 y 1b del Libro de los Muertos, proporcionando al faraón protección divina para el paso al siguiente mundo. Durante casi un siglo, el mundo aceptó la máscara como la obra maestra definitiva del arte egipcio del Imperio Nuevo. Hecha a medida, ejecutada de forma impecable, creada específicamente para el rey niño que gobernó Egipto durante unos 9 años antes de morir inesperadamente al final de su adolescencia. Pero casi de inmediato, en cuanto la máscara fue estudiada de cerca, ciertas cosas empezaron a generar una incomodidad silenciosa en los círculos académicos. Y aquí está la parte inquietante. Esas cosas nunca estuvieron ocultas. Estaban justo en la superficie. El problema no era la visibilidad. El problema era que verlas con claridad exigía desmontar una historia que todo el mundo ya había decidido creer. Tutankamón murió alrededor del año 1323 a.C., muy probablemente por una combinación de una pierna fracturada y una infección palúdica agresiva. Un estudio de 2010 publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, que realizó análisis de Adón y tomografía computarizada de la momia real y de restos relacionados, confirmó la presencia de múltiples cepas de malaria en su tejido
junto con evidencia de enfermedad ósea y de los efectos degenerativos de generaciones de matrimonios reales entre parientes cercanos. Su muerte no fue ni esperada ni preparada, y eso creó una crisis logística que la ley religiosa egipcia no ofrecía ninguna flexibilidad para resolver. El protocolo mortuorio egipcio era absoluto. Un faraón tenía que ser momificado e inhumado dentro de exactamente 70 días, no aproximadamente 70, exactamente 70. El número no era arbitrario, correspondía al período durante el cual la estrella Sirio estaba ausente del cielo nocturno egipcio, un intervalo cósmico que los egipcios asociaban con la muerte y la transformación. Dentro de esa ventana irreducible de 70 días, cada elemento del entierro tenía que completarse. La tumba, los ataúdes, los miles de objetos rituales, la máscara sagrada, todo. Ahora sostén esa cronología contra lo que supuestamente se logró para Tutankamón. Una tumba real entera excavada en piedra caliza maciza, un proceso que normalmente llevaba años de cantería, enlucido y pintura. 3 ataúdes anidados elaboradamente trabajados. Miles de artefactos funerarios preparados individualmente según protocolo religioso, y una máscara de oro macizo de 10 kilos con incrustaciones microscópicas, hechizos jeroglíficos tallados a mano y detalles de superficie que requieren esa clase de trabajo de precisión sostenido que no puede apresurarse bajo ninguna circunstancia. Nadie ha producido jamás una explicación satisfactoria de cómo se completó todo eso en 70 días tras una muerte inesperada. La propia tumba transmite la presión de esa cronología, y es vergonzosamente pequeña comparada con las cámaras funerarias de otros faraones del Imperio Nuevo, incluido el propio abuelo de Tutankamón, Amenhotep III, cuya tumba el Luxor la empequeñece en todas sus dimensiones. Algunas de las escenas pintadas en los muros parecen inacabadas. Un sarcófago masivo de piedra muestra desconchones a lo largo de sus esquinas, consistentes con trabajadores forzándolo dentro de una cámara que no había sido diseñada para albergar algo de sus dimensiones. Los muros de la cámara muestran evidencia de yeso aplicado apresuradamente y pintado encima antes de que hubiera secado por completo. Un detalle que los especialistas en conservación señalaron hace décadas. Y cuando los investigadores miraron con más cuidado el contenido de la tumba, no solo la máscara, sino los otros más de 5.000 objetos que la rodeaban, emergió algo incómodo. Muchos de ellos llevaban signos de modificación, joyería cuya escala sugería el cuerpo de una mujer, estatuas cuyos rasgos faciales no guardaban parecido claro con lo que sabemos del aspecto del rey niño, ataúdes cuya inscripción con el nombre tallado mostraba señales de haber sido adulterada, incluso el famoso trono dorado, que representa una escena doméstica íntima entre el joven faraón y su reina Angesenamón, contiene un cartucho donde el nombre real parece haber sido cambiado durante la producción. Esto está documentado. No es especulación marginal, está en la literatura de conservación. Entonces, los investigadores miraron la máscara misma. La miraron de verdad. Las orejas estaban perforadas en el protocolo real del antiguo Egipto. Eso no era una variación estilística menor. Era un problema categórico. Los faraones varones adultos eran representados sin orejas perforadas en su equipamiento funerario sagrado. Solo los niños y las mujeres llevaban pendientes en la sociedad egipcia, y esa distinción se mantenía de forma rígida en la iconografía funeraria real, porque la máscara funeraria no era estética, era un documento teológico. Era la imagen mediante la cual el alma de un faraón reconocería su propio cuerpo en el siguiente mundo. Un varón real adulto jamás sería representado con orejas perforadas en su rostro eterno. No había ninguna circunstancia bajo la cual esto fuera aceptable. Varios investigadores señalaron además que el rostro en sí parecía inusualmente delicado, sus rasgos más suaves y menos angulosos que los retratos reales masculinos del mismo periodo. Y el oro del rostro llevaba un leve tinte rojizo, ausente en el tocado circundante, una variación sutil pero documentada en la composición de la aleación, que planteaba una pregunta que nadie quería hacer directamente. ¿Y si el rostro y el tocado hubieran sido fabricados por separado? ¿Y si hubieran sido ensamblados a partir de dos fuentes distintas?
Una hipótesis empezó a circular en voz baja por la egiptología académica, discutida en pasillos y en los márgenes de los congresos, rara vez puesta por escrito. ¿Y si la máscara no hubiera sido hecha para Tutankamón? ¿Y si los sacerdotes, atrapados por un plazo imposible y sin equipamiento funerario preparado para un rey que había muerto sin aviso, hubieran localizado una máscara real existente y la hubieran modificado? Si era así, la pregunta era obvia. ¿De quién era la máscara que tomaron? Su nombre era Nefertiti. ¿Conoces su rostro? Ese famoso busto de piedra caliza pintada, con el cuello largo y elegante, y la expresión que lleva un siglo siendo descrita como uno de los retratos más impactantes del mundo antiguo. Era la esposa principal del faraón Akenatón, el rey hereje que intentó la transformación religiosa más radical de la historia egipcia, reemplazar todo el panteón tradicional por una única deidad solar, Atón, y trasladar la capital a una ciudad recién construida en el desierto. Era, según toda la evidencia contemporánea, la corregente y compañera teológica de su marido. Entonces Akenatón murió aproximadamente en el año 1336 a.C. y ocurrió algo que la egiptología todavía está desentrañando. Un gobernante identificado en las inscripciones como Neferneferuatón, un hombre de trono que porta marcadores gramaticales femeninos consistentes en todas las inscripciones supervivientes, gobernó Egipto brevemente en el periodo de transición antes de que Tutankamón asumiera el trono. La teoría de que Neferneferuatón y Nefertiti eran la misma persona, que ella había reclamado la autoridad faraónica bajo un nombre nuevo, ha sido argumentada por especialistas serios, incluido el egiptólogo James Allen y otros en instituciones como el Museo Metropolitano de Arte. La teoría no ha sido probada, pero tampoco ha sido descartada. Lo que sí está documentado es lo que ocurrió después. Nefertiti se desvanece del registro histórico. Su nombre es sistemáticamente borrado de las inscripciones en múltiples yacimientos. Su tumba nunca ha sido localizada. Su momia nunca ha sido identificada positivamente. Es borrada del registro de forma tan completa y deliberada que el acto mismo del borrado se convierte en evidencia. Evidencia de que alguien, en algún momento, decidió que su existencia tenía que detenerse. Si Nefertiti murió antes que Tutankamón y había sido enterrada en una tumba real con el complemento completo de equipamiento funerario que su estatus exigía, incluida una máscara funeraria de oro preparada por artesanos de la corte, entonces las cuentas de la hipótesis de la máscara empezaban a ordenarse en algo difícil de descartar. Las orejas perforadas de pronto tenían sentido. Los rasgos faciales femeninos encontraban una explicación natural. La diferencia de composición en el oro dejaba de ser misteriosa, e incluso la cronología se volvía manejable. Si los sacerdotes no estaban fabricando una máscara nueva a partir de materia prima, sino modificando una existente, 70 días pasaban a ser genuinamente viables, pero probarlo parecía imposible. Cualquier examen lo bastante invasivo como para responder la pregunta arriesgaría daños permanentes a un artefacto irreemplazable. Durante décadas, la hipótesis siguió siendo exactamente lo que el establishment de la egiptología prefería que siguiera siendo, una teoría sin la evidencia necesaria para exigir una respuesta. En agosto de 2014, durante lo que se describió como una operación rutinaria de limpieza en el Museo Egipcio del Cairo, un trabajador golpeó la máscara. La larga barba trenzada, símbolo de autoridad real divina, hecha de oro con incrustaciones de vidrio azul, se desprendió limpiamente del mentón. La rotura en sí ya era significativa. Lo que vino después fue peor. En lugar de detener el trabajo de inmediato y llamar a conservadores experimentados, el personal del museo usó una resina epoxi industrial, un adhesivo de construcción y fontanería para volver a pegar la barba. El pegamento se aplicó de forma visible, embadurnando la superficie dorada. Un artefacto que había sobrevivido 3 milenios de historia egipcia había sido dañado con adhesivo de ferretería, y luego el daño fue ocultado. La historia salió públicamente en enero de 2015, reportada inicialmente por el diario alemán Der Spiegel. Causó una vergüenza internacional para las instituciones de patrimonio cultural de Egipto. El gobierno egipcio respondió trayendo a un equipo de conservadores expertos dirigido por Christian Ekman,
especialista en materiales del Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Maguncia, Alemania, uno de los institutos de ciencia de la conservación más destacados de Europa. El mandato de Ekman era retirar el adhesivo inapropiado y restaurar la barba, usando métodos consistentes con la construcción original. Pero Ekman reconoció que la retirada forzosa de la resina epoxi y el acceso reabierto a la superficie de la máscara creaban una oportunidad analítica que no había existido antes. Antes de volver a fijar nada, su equipo realizó un escaneo por fluorescencia de rayos coma sobre la superficie de la máscara, una técnica no invasiva que identifica la composición elemental midiendo cómo responden los materiales al bombardeo de rayos coma de rayos. Los resultados, tal como lo reportó el equipo de Ekman, parecían definitivos. La composición del oro del rostro coincidía con la composición del oro destocado. Los jeroglíficos que deletrean el nombre de Tutankamón no mostraban evidencia detectable de retallado, y las delicadas incrustaciones de vidrio alrededor de los ojos estaban plenamente intactas. Un hallazgo importante, ya que recalentar la máscara para soldar un rostro de reemplazo habría hecho añicos cualquier elemento de vidrio existente. La barba fue reinstalada usando cera de abeja, consistente con los métodos adhesivos originales del antiguo Egipto. La máscara volvió a exhibición. La hipótesis de Nefertiti parecía haber quedado respondida. Pero un pequeño grupo de científicos de materiales planteó una objeción metodológica. La fluorescencia de rayos X mide la composición elemental a nivel de superficie e identifica anomalías estructurales grandes. No puede, argumentaron, leer la historia térmica y mecánica del metal a escala atómica. Si los artesanos antiguos hubieran usado oro del mismo lote original para tapar las perforaciones de las orejas, la fluorescencia no detectaría ninguna diferencia de composición. Si hubieran martillado una inscripción hasta dejarla perfectamente plana antes de retallarla, la fluorescencia vería solo la superficie tal como existe actualmente, no lo que había debajo. Y si hubieran unido un rostro nuevo al tocado desde atrás, trabajando a través del interior de la máscara, donde las incrustaciones de vidrio exteriores no quedaban expuestas al calor, la costura de la unión podría ser tan estrecha como unas pocas capas atómicas. La fluorescencia de rayos V no está diseñada para encontrar eso. Para hallar evidencia a ese nivel de resolución, argumentaron los científicos, hacía falta tecnología que leyera la memoria atómica del propio metal. Los patrones de tensión cristalina, la historia térmica y la deformación microestructural preservadas en la estructura de grano del oro, independientemente de la apariencia superficial. Para 2024, una de esas tecnologías había alcanzado el punto en que podía aplicarse a artefactos fuera de un entorno de laboratorio controlado. Lo que ocurrió a continuación no ha sido publicado oficialmente y permanece bajo revisión institucional. Un físico de materiales especializado en imagen por resonancia cuántica, una tecnología que mapea la estructura a escala atómica a través del comportamiento cuántico de los núcleos atómicos en campos electromagnéticos aplicados, habría obtenido permiso del Ministerio de Antigüedades egipcio para realizar un escaneo no invasivo de la máscara funeraria. El propósito declarado era una prueba de calibración de equipamiento, de imagen de próxima generación sobre un artefacto bien caracterizado. La expectativa era validar los hallazgos ya establecidos por Ekman. El sistema analítico estaba integrado con Grok, la plataforma analítica de inteligencia artificial de GAI, desarrollada específicamente para identificar patrones en conjuntos de datos complejos, sin las restricciones de filtrado que llevan a sistemas más conservadores a pasar por alto hallazgos que entran en conflicto con las interpretaciones establecidas. La combinación de datos físicos de resolución cuántica con un sistema de inteligencia artificial capaz de cruzar hallazgos entre bases de datos metalúrgicas, lingüísticas y arqueológicas fue, según el relato de los presentes, sin precedentes. Durante horas, el escaneo pareció confirmar todo lo que ya había sido establecido. Entonces la obtención de imágenes se centró en el cartucho, el óvalo que contiene el nombre real. La inteligencia artificial marcó una anomalía en el patrón de desplazamiento atómico del oro en esa ubicación precisa. La estructura de grano cristalino del metal en la región del cartucho
Mostraba firmas de tensión consistentes con un trabajo mecánico repetido, martilleo, raspado y compresión a una escala fundamentalmente distinta y siguiendo un patrón fundamentalmente distinto al de las áreas circundantes. El oro que ha sido vertido, enfriado y luego tallado porta una firma cristalina. El oro que ha sido posteriormente recalentado, martilleado hasta aplanarlo y retallado porta otra distinta. La imagen por resonancia cuántica, a diferencia de la fluorescencia de rayos K, puede distinguir entre ambas. Los datos, según los presentes, fueron marcados como estadísticamente anómalos con alta confianza. El escaneo se repitió. El resultado fue idéntico. La inteligencia artificial analizó entonces los canales de las orejas, donde la fluorescencia de Ekman había detectado únicamente oro macizo en toda su extensión. El escaneo cuántico detectó tapones cilíndricos de aleación de oro coincidente, insertados en lo que parecían ser canales preexistentes de diámetro ligeramente distinto, insertados, pulidos y ajustados en superficie con una precisión extraordinaria. La probabilidad de que esa configuración ocurriera mediante fundición normal, calculó la inteligencia artificial, era insignificante. Las orejas habían sido tapadas. La máscara había pertenecido originalmente a alguien que llevaba pendientes. El elemento final fue lo que los presentes habrían descrito como fantasmeo térmico. Una firma molecular recorriendo el perímetro exacto donde el rostro se une al tocado. Esa firma es consistente con calor a alta presión aplicado al interior de la máscara a lo largo de esa costura, sin exponer la superficie frontal. Eso explicaría cómo las incrustaciones de vidrio permanecieron intactas. La fijación del nuevo rostro se habría llevado a cabo desde atrás, a través del interior, usando un método lo bastante sofisticado como para producir una costura invisible a la fluorescencia de rayos X, pero preservada aún así en la estructura atómica del metal 3 milenios después. Se le preguntó entonces a la inteligencia artificial si podía reconstruir qué había contenido la inscripción original del cartucho, basándose en las impresiones atómicas fantasma dejadas por el proceso de martilleo. El algoritmo de reconstrucción mapeó las microdeformaciones de la red cristalina, los restos comprimidos de lo que una vez estuvo tallado allí. El nombre que, según se informa, emergió del registro atómico, símbolo a símbolo, fue Neferuatón. El nombre de trono que egiptólogos como James Allen han asociado, en argumentación académica seria, con el posible reinado de Nefertiti como faraón, si los hallazgos se sostienen bajo verificación independiente. Sugieren la siguiente reconstrucción de los hechos. En el año 1324 a.C., cuando Tutankamón murió de forma repentina, los preparativos funerarios designados para él eran inadecuados para lo que exigía la ley religiosa. Su eventual sucesor, un poderoso funcionario de la corte llamado Ay, probablemente ya había reclamado prioridad sobre la tumba más grandiosa originalmente planeada para el joven rey. Los sacerdotes se enfrentaban a un plazo sin opciones viables. Fueron a la tumba de Nefertiti, una ubicación que aparentemente conocían. Su entierro se había llevado a cabo correctamente según el protocolo real, lo que significaba que una máscara funeraria de oro de la calidad que su estatus exigía había sido preparada e inhumada con ella. La retiraron, trabajando con oro del mismo lote original, una precaución práctica tomada para evitar su detección por composición. Taparon las orejas perforadas con varillas de precisión, martilleadas y pulidas hasta volverse invisibles. Encargaron un rostro de reemplazo con los rasgos de Tutankamón y lo fijaron al tocado desde atrás, a través del interior, usando métodos de alta presión que dejaron el exterior intacto. Martillearon el cartucho original hasta aplanarlo, hasta que ninguna herramienta disponible en el año 1324 a.C., ni en los 3 milenios siguientes, pudiera recuperarlo, y tallaron el nombre del rey niño en su lugar. Después enterraron a su faraón llevando una identidad robada, y se llevaron la verdad con ellos. La máscara se encuentra actualmente en su vitrina climatizada del Gran Museo Egipcio, inaugurado en Giza en 2023, uno de los museos arqueológicos más grandes jamás construidos. Millones de visitantes la contemplan cada año. Creen que están mirando a Tutankamón. Si los hallazgos reportados son correctos,
Están mirando a Nefertiti, modificada para pasar por el rey niño por sacerdotes que trabajaban contra un plazo absoluto hace más de 3000 años. Y hay que decirlo con claridad, los hallazgos no han sido publicados en una revista revisada por pares. La verificación continúa. El gobierno egipcio y la egiptología académica en general han respondido con la clase de cautela institucional que resulta apropiada cuando se plantean afirmaciones de esta magnitud sin una metodología publicada completa. Y esa resistencia no es exclusivamente interesada. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y los datos de imagen cuántica necesitan sobrevivir a una replicación independiente antes de que el registro histórico pueda enmendarse formalmente. Pero las preguntas que plantea no van a desaparecer discretamente, sea cual sea el desenlace. Si una porción significativa de los objetos de la tumba de Tutankamón fue tomada de otros enterramientos reales en el caos de una carrera de 70 días, y la evidencia de modificación en esos objetos sugiere que esto no es descabellado, entonces, ¿qué sabemos realmente sobre el rey niño? ¿Cuánto de lo que el mundo llama el tesoro de Tutankamón fue hecho para Tutankamón? Y la pregunta mayor sigue sin respuesta por parte de ninguna tecnología desplegada hasta ahora. ¿Dónde está Nefertiti? El egiptólogo británico Nicholas Reeves publicó en 2015 un argumento detallado, basado en escaneos láser de alta resolución de los muros de la tumba de Tutankamón realizados por Factum Arte de Madrid, según el cual la cámara funeraria de Nefertiti podría estar directamente detrás del muro norte de la tumba. Prospecciones de radar de penetración terrestre, realizadas por un equipo japonés de la Universidad de Waseda en 2015, detectaron lo que parecían ser anomalías consistentes con cámaras adicionales. Prospecciones posteriores en 2018 y 2019 produjeron resultados más ambiguos, y el gobierno egipcio no ha autorizado ninguna investigación invasiva. Si los hallazgos del escaneo cuántico son correctos, si la máscara de Nefertiti fue retirada físicamente de su enterramiento y colocada sobre Tutankamón, entonces su tumba existió. Recibió un entierro real y su lugar de descanso está en algún punto del paisaje físico de Egipto. Howard Carter buscó la tumba de Tutankamón durante 6 años antes de encontrarla. Hay una tensión aquí que merece plantearse honestamente en ambas direcciones. La resistencia dentro de la egiptología a aceptar hallazgos arqueológicos generados por inteligencia artificial no es simplemente una actitud defensiva profesional, aunque ese elemento exista. Refleja una preocupación metodológica legítima. La arqueología es una disciplina en la que la interpretación es inseparable del contexto físico, y los sistemas de inteligencia artificial que analizan datos sin ese anclaje contextual pueden producir conclusiones estadísticamente seguras, que son contextualmente erróneas. Un patrón señalado por una red neuronal no es automáticamente un hecho histórico. Es una hipótesis que todavía tiene que sobrevivir al contacto con la estratigrafía, la procedencia y los juicios desordenados y no cuantificables que los arqueólogos entrenados tardan décadas en aprender a hacer. Esa cautela ha protegido al campo de errores reales antes y merece tomarse en serio en lugar de descartarse como terquedad institucional. Pero esa misma preocupación corta en las dos direcciones. La pericia humana examinó las orejas perforadas de la máscara funeraria durante casi un siglo y las explicó como un floreo estilístico en lugar de como una pista. Notó la sutil variación de color en la aleación de oro y la atribuyó a inconsistencias naturales de la fundición antigua, en lugar de a dos manos distintas trabajando en dos momentos distintos. Detectó el corte inconfundiblemente femenino de los rasgos faciales, la suavidad de la mandíbula, la forma de la ceja, y lo archivó bajo convención artística. Generación tras generación de egiptólogos heredaron los mismos supuestos, citaron la misma erudición previa y transmitieron las mismas explicaciones hacia adelante, en buena medida sin examinarlas, porque la autenticidad de la máscara como retrato de Tutankamón nunca había estado seriamente en cuestión. El reconocimiento de patrones de los expertos humanos que pasaron carreras enteras con este artefacto produjo la historia que heredamos, refinada y repetida hasta endurecerse en consenso.
La inteligencia artificial, trabajando a partir de datos de composición a nivel atómico, a los que esos expertos nunca tuvieron instrumentos para acceder, habría encontrado algo distinto, una señal enterrada muy por debajo del umbral que el ojo humano, incluso un ojo entrenado guiado por una lupa, podría haber detectado jamás. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. El análisis por inteligencia artificial requiere validación rigurosa y replicación independiente antes de reconfigurar el registro histórico. Y la pericia humana se ha equivocado sobre la máscara funeraria de formas que un siglo de consenso acreditado y acumulado no logró corregir. El escepticismo hacia un método nuevo y el escepticismo hacia una respuesta vieja y cómoda no están en tensión. Son la misma disciplina aplicada por igual en ambas direcciones. La prueba real no es si el hallazgo vino de una máquina o de un erudito, es si el hallazgo sobrevive a ser comprobado. La máscara funeraria de Tutankamón ha funcionado durante casi un siglo como la imagen definitoria del antiguo Egipto en el mundo moderno. Si ese rostro no es el suyo, si la máscara que el mundo reconoce como el rey Tut fue creada originalmente para una reina cuya memoria fue deliberadamente borrada después, entonces uno de los artefactos más estudiados de la historia arqueológica ha estado portando una identidad distinta desde el día en que la vela de Howard Carter lo iluminó por primera vez en 1922. Y si la imagen avanzada combinada con inteligencia artificial puede destapar pistas en uno de los objetos más examinados jamás colocados en un museo, entonces la pregunta se vuelve mucho más grande. ¿Cuántos otros artefactos están escondiendo sus propias historias a nivel microscópico o atómico, esperando una tecnología capaz de detectar lo que investigadores anteriores simplemente no podían ver? El pasado no está sellado. Los objetos mismos preservan rastros de lo que les ocurrió. Y las nuevas tecnologías están dando a los investigadores formas adicionales de leer esos rastros. Pero la tecnología por sí sola no puede reescribir la historia. Cualquier afirmación sobre el propietario original de la máscara sigue necesitando verificación arqueológica y científica. La verdadera relevancia es que preguntas que se consideraban zanjadas pueden ahora examinarse con herramientas que sencillamente no existían hace una generación. La pregunta, muy parecida a la que enfrentó Howard Carter de pie ante aquel muro sellado, es si estamos preparados para lo que revele la luz.